año, sí, desearle de verdad lo mejor para este nuevo año. Espero también hayan podido avanzar un poco con la tarea, digámoslo así, ¿no? Que se les dejó de revisar, bueno, los puntos de esta unidad, ¿ya? Vamos a comenzar la clase, ¿sí? Vamos a continuar con la unidad número 5. Perfecto. Entonces, todos pueden ver la presentación, ¿verdad? Vale, ingeniero, me voy a retirar y voy a... Ya. Después los demás sí pueden ver la presentación, ¿sí? Sí, ingeniero. Ya. Sí, Perfecto. Perfecto. Entonces, como unidad número 5, teníamos la segunda ley de la termodinámica o también segundo principio de la termodinámica, ¿ya? De hecho, así lo hemos colocado en las otras diapositivas, sí, como segundo principio de la termodinámica. Esto porque existen varios puntos que contemplan, ¿no?, lo que es la segunda ley o segundo principio de la termodinámica. O sea, son varios conceptos que engloban estas leyes, ¿no? Son leyes que se adicionan adicionales, ¿no?, al criterio que se tenía en la primera ley de la termodinámica, ¿no?, que vendrán a resaltar en el segundo principio, segunda ley, como quieran llamarla, de la termodinámica. ¿Sí? Entonces, avanzando un poco, ¿no?, y siguiendo el material que se les ha dejado, yo he adicionado nomás unas cuantas diapositivas y cambiado el término segundo principio, ¿no?, por segunda ley, que lo tenían antes, pero, o sea, los conceptos son los mismos, ¿sí? Entonces, para dar inicio y para poder entender de lo que se trata el segundo principio de la termodinámica, volvemos, ¿no?, a recalcar el primer principio. Entonces, el primer principio era una ley de conservación de la energía, sí, donde, como definido, que la energía no se crea ni se destruye, sino se conserva, se transfiere, se transforma, ¿no? Era el concepto que teníamos de primera ley, ¿no? Dentro de ese criterio se consideraba de que la energía del universo era considerada como una fuente inagotable de energía, ¿no? Por lo tanto, era una constante que no cambiaba, ¿no? Esto ya en la segunda ley, pues bueno, tendrá otro punto de vista, ¿sí? Entonces, dentro del segundo principio de la termodinámica, es bueno que nosotros podamos cuestionarnos, ¿no? Y básicamente yo había colocado dos preguntas para que podamos entender de qué forma se va cambiando o de qué forma vamos observando lo que se tenía como primera ley para hacer la extensión a los segundos principios de la termodinámica, ¿no? Y dentro de esas cuestionantes o preguntas era de poder cuestionarnos, ¿no?, cuál es el valor máximo teórico del trabajo que podría obtenerse, ¿no?, dentro de un proceso termodinámico. Otra de las cuestionantes que nos llevan al desarrollo del segundo principio es cuáles son los factores que hacen imposible la realización de esta máxima producción de trabajo, también referida a un proceso termodinámico, ¿no? Entonces, al realizarnos estas cuestionantes, ¿no?, nosotros vamos a venir a desarrollar esos conceptos o principios que van a desarrollar la segunda ley de la termodinámica, los segundos principios, ¿no?, o esos principios adicionales a lo que teníamos o entendíamos como primera ley de la termodinámica. Sí, perdón, vamos a dejar ingresar. Ya. No, entonces
bueno, ahí avanzando un poco, seguimos, ¿no? Todos estos puntos son de cuestionamiento, ¿ya? Para llevarnos a poder analizar estos segundos principios, ¿no? Entonces, surgen necesidades, ¿no? Dentro de los procesos de poder predecir, ¿no? La dirección de los procesos, de poder establecer las condiciones de equilibrio, de poder determinar, ¿no? Las mejores prestaciones teóricas del ciclo, referidas, claro, también a ciclos de motor o otros dispositivos o otros ciclos, ¿no? Que los vamos a ir evaluando. También surgen las necesidades, ¿no? De evaluar cuantitativamente los factores que impiden alcanzar en la práctica dichos niveles ideales de prestaciones, ¿no? Entonces son diferentes puntos de análisis que nos llevan, ¿no? A este desarrollo de los segundos principios de la termodinámica, ¿no? Entonces, al momento de desarrollar esas cuestionantes, aparecen, ¿no? O podemos llegar a sintetizar ciertos puntos que son importantes, que fundamentan los segundos principios de la termodinámica, de que en el segundo principio o en el desarrollo de estas teorías se asume ya de que la energía del universo ya no era una constante como se la planteaba en la primera ley, ¿sí? O sea, eso era un punto de contraste entre la primera y la segunda. Entonces, también se decía o se dice, ¿no? Que son argumentos que se establecen para el segundo principio de la termodinámica, es que al hacernos esas cuestionantes que hemos visto, o sea, nos llevan a desarrollar conceptos de calidad de energía, ¿no? Porque ya comenzamos a observar de que no todo, o sea, cuando existe una transformación de energía de una forma a otra dentro de un proceso termodinámico, o sea, no toda la energía de una forma se convierte en energía de otra forma, ¿no? O sea, siempre, o bueno, se comienza a observar el tema de las pérdidas y nacen, ¿no? Esas ecuaciones para establecer, o sea, cuánto perdemos, ¿no? Al realizar o al movernos de una forma a otra de energía dentro de un proceso termodinámico, ¿no? Entonces, esos conceptos comienzan a aparecer en este punto. Después vemos, o sea, ese concepto de calidad de energía que nos lleva a desarrollar o a observar el punto de la entropía, ¿no? O sea, ya como vimos también en la clase anterior y dimos un ejemplo que ahora lo vamos a volver a revisar, es que este concepto de entropía está relacionado a un desorden dentro del sistema, ¿sí? Y en este sentido, pues bueno, también se hablará el tema de procesos espontáneos, ¿no? También cuando se evalúa el tema de la entropía, se habla de liberación de energía, ¿no? Entonces, son conceptos que se encuentran inmersos dentro de lo que se conoce como entropía. De hecho, la siguiente unidad, pues bueno, se hablará o se verá un poco más a fondo este aspecto de entropía, pero lo que tenemos que entender es que es un punto que es desarrollado dentro de esa extensión que engloba lo que conocemos como segundos principios de la termodinámica, ¿no? Entonces es parte de ese paquete que tenemos dentro del segundo principio de la termodinámica. Entonces, en el segundo principio de la termodinámica hablamos de calidad de energía, hablamos de rendimiento, se incorporan los conceptos de entropía, ¿no? Vemos, bueno, aquí en este punto final de la diapositiva, ¿no? De que su alteración es siempre positiva para los procesos espontáneos. Ahora vamos a ver más adelante de qué se tratan esos
procesos espontáneos, ¿sí? Porque nos va a llevar a criterios de procesos reversibles y irreversibles también, ¿no? Entonces, ese análisis de procesos reversibles y irreversibles también van a venir a desarrollarse dentro de los segundos principios, ¿no? Dentro de estos segundos principios de la termodinámica hay dos enunciados o postulados que van a venir a establecerse, ¿no? Y que van a venir a hacer ese sustento de estas transformaciones o de estas modificaciones que vamos a evaluar en el segundo principio. Y estos dos enunciados básicamente son el enunciado de Clausius y el enunciado de Kelvin-Planck, ¿sí? Entonces, estos enunciados van a agarrar, ¿no?, las cuestionantes que nos estamos haciendo, ¿sí?, referente al primer principio de la termodinámica, y son ya estas ideas o ya estos enunciados como tal los que van a desarrollar esas modificaciones, ¿sí? O sea, básicamente, ¿qué es lo que nos dice el enunciado de Clausius, ¿no? Dice que es imposible la existencia de un sistema que pueda funcionar de modo que su único efecto sea una transferencia de energía mediante calor de un cuerpo frío a otro más caliente, ¿sí? Entonces ya está hablando de factores de que es imposible la existencia de este tipo de sistema, ¿sí? Y como habíamos visto nosotros en el primer principio, existía un flujo, o existe, ¿no?, un flujo natural de energía que cómo fluye, ¿no?, de forma natural. O sea, lo común o lo normal es de que exista, ¿no?, un flujo térmico, un flujo de energía de la fuente caliente a la fuente fría, ¿sí? Y este punto del enunciado de Clausius, o sea, nos vuelve a recalcar de que era imposible, ¿no?, de forma natural, espontánea, de que exista un sistema que pueda funcionar de modo que podamos hacer fluir, ¿no?, la energía de un cuerpo frío a otro más caliente, ¿sí? O sea, eso él lo recalca como imposible, pero esto va a dar un gran salto, ¿sí?, para el tema del desarrollo de lo que conocemos como ciclos refrigerantes, los ciclos de bombas de calor, que son sistemas, ¿sí?, que no cumplen lo que inicialmente habíamos dicho, ¿no? O sea, de que ese flujo de calor de forma natural fluye exactamente de la fuente caliente hacia la fuente fría, pero dentro de la termodinámica nosotros vamos a ver cómo es posible, ¿no?, mediante un acomodo de equipos y un proceso y ciclo termodinámico, poder desarrollar este principio, ¿no?, de ver de cómo podemos hacer de que poder transferir calor del cuerpo frío a otro más caliente, ¿sí? Pero eso requerirá trabajo, requerirá otros componentes y lógicamente no se desarrollan de forma natural, ¿no? Lo natural es que fluya del punto caliente a el punto frío, ¿sí? Entonces, este pensamiento sí nos va a llevar a desarrollar esos principios de estos ciclos, ¿sí? Después, el enunciado de Kelvin-Planck también, o sea, viene a ser un desarrollo de que es imposible, ¿no?, construir un sistema que, operando según un ciclo termodinámico, ceda una cantidad neta de trabajo a su entorno mientras recibe energía por transferencia de calor procedente de un único reservorio térmico, ¿ya? O sea que esto también nos va a dar un hincapié o nos va a llevar a poder desarrollar lo que también conocemos como ciclos de Carnot, ¿no?, que son ciclos termodinámicos térmicos, ¿sí?
Y lo que nos están, perdón, un momentito, me van a dar un segundo, por favor, me está ingresando una llamada, espérenme un momento, van a disculpar, están justo llamándome para consultarme unas cosas del trabajo. Bueno, entonces ahí continuando con lo que estábamos tocando, ¿no? Entonces, perdón, vamos a volver. Entonces, teníamos los enunciados, ¿no? El enunciado de Clausius y de Kelvin Planck, y estos dos enunciados, pues prácticamente van a venir a desarrollar conceptos y principios que son las formulaciones que sustentan esta segunda ley o los segundos principios dentro de la termodinámica, ¿no? Entonces, ese sustento está establecido por estos dos enunciados, el de Clausius y el de Kelvin Planck, que dan ese hincapié, ¿no?, al desarrollo de los ciclos de refrigeración, el tema de las bombas de calor y el tema de ciclo de Carnot, que es lo que vamos a desarrollar en esta unidad, ¿sí? Bueno, otro de los puntos o cuestionantes que se van a desarrollar dentro de estos dos enunciados, perdón, un momentito. Un momentito. Bueno, dentro de esas cuestionantes que siguen apareciendo son estas diferencias, ¿no?, entre las formas de energía mediante calor y trabajo. Vamos a ir viendo el tema justamente de los rendimientos, ¿no? Y nacen esas cuestiones, ¿no?, de que si todo el calor que yo entrego en un proceso se puede convertir totalmente en trabajo. De ahí se desarrollarán y se verán, ¿no?, desde el punto de vista del rendimiento, si es así, si no es así, en qué porcentaje y cuán eficiente son nuestros procesos, nuestros ciclos termodinámicos, ¿no? Vemos también el tema de ese flujo, el flujo espontáneo natural que habíamos mencionado, de que el flujo de energía, pues bueno, se da de la fuente caliente hacia la fuente fría y nunca es lo contrario, y para que esto suceda se tiene que entregar trabajo y no se da de forma natural, ¿no?, que es lo que vamos a desarrollar dentro de los ciclos de refrigeración, ¿no?, y bombas de calor. Eficiencia térmica de la máquina son conceptos y puntos que vamos a ir observando, ¿no? Cuando hablábamos también de otros puntos importantes, era el tema de procesos espontáneos. Habíamos identificado de que estos procesos espontáneos son procesos en el que ante cualquier cambio, sea físico o químico, se da una liberación de energía, ¿sí? Entonces, esto también está ligado a lo que se conoce como entropía, porque el flujo de la entropía dentro de un sistema, o ese desorden, ¿no?, dentro de nuestro sistema, se da cuando existe, ¿no?, liberación de energía, sea física o química. Entonces está ligado estos procesos espontáneos con el tema de la entropía. Y como les digo, o sea, hay una unidad donde vamos a ver un poco más a fondo esto, pero esa relación se da en ese punto y también es utilizada dentro de el segundo principio de la termodinámica, ¿sí? Entonces, también teníamos o habíamos presentado un ejemplo, ¿no?, que lo explicamos de forma un poco acelerada también,
cuando evaluábamos el concepto de entropía. Entonces, este criterio de desorden molecular les había dicho de que era quizás un poco abstracto poder visualizarlo de manera natural porque nos lleva a quizás observar un poco más allá y ver la estructura molecular de nuestras sustancias, ¿no? Entonces, en este ejemplo se pueden apreciar, ¿no?, tres estados: sólido, líquido y gaseoso, y vemos de que este flujo o transferencia, bueno, no transferencia, sino este incremento en la entropía de esta sustancia se da en este sentido. O sea, existirá un incremento de entropía positivo, ¿no?, cuando esta sustancia, inicialmente en estado sólido, aumente su energía. Entonces estamos hablando, como lo habíamos mencionado en la diapositiva pasada, de que en este proceso que es espontáneo se da, ¿no?, una liberación de energía para aumentar la energía interna de esta sustancia, ¿sí? Entonces, si tenemos una sustancia que inicialmente se encuentra en un estado sólido, esta, al incrementar la entropía de esta sustancia, existirá pues este flujo espontáneo que la llevará, ¿no?, producto de ese incremento en la entropía o producto de ese incremento en la energía interna de esta sustancia que inicialmente se encuentra en estado sólido, para moverla y cambiar de estado a un estado líquido. Entonces ya son condiciones características, ¿no?, de movernos de un estado a otro, pero desde el punto de vista de la entropía, esto sucederá cuando esa entropía sea positiva, ¿sí? O sea, existe un proceso espontáneo que se da para mover o para aumentar la entropía de esta sustancia, ¿ya? Entonces, ese incremento de entropía, lógicamente, está directamente relacionada con un incremento de energía, ¿no?, un incremento de energía térmica dentro de esta sustancia, ¿no? Por definición, sabemos de que la diferencial de entropía es igual a la diferencial o variación de Q, ¿no?, sobre T. Entonces son variables térmicas que están vinculadas a este concepto de entropía y las cuales nos llevan, ¿no?, desde el punto de vista conceptual a desordenar nuestro sistema, nuestra sustancia, para poder llevarla, ¿no?, en este incremento de entropía. Lo mismo para irnos de un estado líquido a un estado gaseoso, ¿no?, como lo vemos en el ejemplo. Debe existir un incremento de entropía de esta sustancia. Producto de ese incremento de entropía es que nosotros podemos trasladarnos a otro estado, ¿sí? Entonces estamos hablando nuevamente de, en este caso, absorción de energía, ¿ya? Entonces vemos de que para movernos de un estado sólido a un estado líquido necesitamos absorber energía, aumentar la entropía de nuestro sistema. Lo mismo para movernos de un estado líquido a un estado gaseoso, necesitamos absorber energía para aumentar la entropía de nuestro sistema, ¿no? Entonces también esto se da de forma inversa para movernos de un estado gaseoso a un estado líquido y de un estado líquido a un estado sólido. Necesitamos liberar energía para volver hacia atrás, ¿no? O sea, para ir a un estado líquido, y para ir de un estado líquido a uno sólido también se necesita liberar esa energía, que en proporciones son equivalentes, ¿no? Tendré que liberar esa cantidad de energía que me llevó a moverme de un estado sólido a un estado líquido, lo mismo para volver nuevamente a un estado sólido, y esa cantidad energética, pues bueno, básicamente dependerá
de la característica de nuestra sustancia, ¿ya? Bueno, ahí la tenían, la fórmula de entropía. Por favor, les pido un minutito, por favor. Bien. Bien, bueno, entonces, para ir desarrollando todo lo que se establece, ¿no?, dentro de los principios del enunciado de Clausius y de Planck, vamos a venir a ver algunos conceptos, ¿sí?, de lo que vienen a ser los dispositivos de energía térmica, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí en este punto el tema de la fuente y de los sumideros, los cuales, pues bueno, formarán parte de nuestros procesos termodinámicos establecidos dentro de estos dos enunciados, ¿ya? Depósito, bueno, vemos que los depósitos de energía térmica, o también conocidos como cuerpos que poseen esa capacidad de energía térmica relativamente grande, determinada por su masa o calor específico, así están definidos este tipo de depósitos, también son conocidos como fuente, ¿ya? Cualquier cuerpo físico cuya capacidad de energía térmica es grande con respecto a su cantidad de energía que suministra es un depósito o fuente. Ustedes lo van a encontrar dentro de la bibliografía como depósito o como fuente, ¿ya? Y este responde a ese depósito de energía térmica. Dentro, por ejemplo, ¿no?, dentro de un proceso termodinámico para una máquina térmica, esta fuente o depósito, que es esa fuente de energía o es la fuente que proporciona energía a nuestro proceso, a nuestro sistema, por lo general está referida a la caldera, ¿no? Entonces ya habíamos visto en un ejemplo, ¿no?, que dentro de los componentes o elementos que hacen una máquina térmica teníamos como fuente una caldera, que es la que nos inyecta la energía térmica a nuestro proceso. Sí, habíamos visto de que contaba también de una turbina, un condensador, una bomba, la cual cerraba el ciclo, ¿sí? Entonces este depósito de energía térmica o depósito o fuente está relacionado a ese dispositivo que es el que entrega la energía a nuestro proceso o a nuestro sistema, ¿ya? Entonces vemos que esa energía térmica, vemos el tema de la fuente, que es una nomenclatura que se les da, o depósito, que es la fuente que transfiere calor a nuestro sistema, ¿no? Entonces, dentro de nuestro sistema, para ambos enunciados, nosotros vamos a tener elementos de fuentes de energía que tienen esa capacidad de entregar energía al sistema, y también tendremos que tener elementos capaces de recibir energía, ¿no? De que nuestro sistema pueda transferirle energía, ¿sí?, que recibirán ese nombre de sumidero, ¿ya? Entonces nuestros sumideros son esa depósito en el cual nosotros podemos depositar energía
de nuestro sistema y así poder cerrar nuestro ciclo, ¿ya? Ya que para el desarrollo y la existencia de los ciclos, tanto en los enunciados de Clausius y Planck, nosotros necesitamos tener estas dos fuentes, ¿no? Una fuente que inyecte o que transfiera energía y una fuente que pueda ser receptora de energía para que pueda existir un proceso, un ciclo termodinámico, ¿no? Eso de importante. Vemos los términos de depósito, ¿no? Que ya habíamos visto de que son los que suministran la energía. Habíamos visto el tema de este ejemplo a la máquina térmica. Entonces, que esto es básicamente ya una estructura visual de el ciclo de máquina térmica, ¿no? El cual ya les había mencionado, de que estaba compuesto por una caldera, una turbina, un condensador y una bomba, ¿no? Básicamente esos cuatro elementos que hacían a mi máquina térmica, ¿sí? Bueno, esta máquina térmica es un dispositivo utilizado para convertir el calor en trabajo. Ya habíamos visto ese calor inyectado por la caldera como fuente o depósito, el cual transfiere energía a nuestro sistema y es encargada toda esta máquina térmica de convertir esa energía térmica en trabajo, donde en la turbina, ¿correcto? Entonces era o tiene ese propósito o ese objetivo, ¿no? Este tipo de máquinas térmicas. El trabajo se puede convertir en calor de manera directa y por completo. Esa es una cuestionante que nos hacemos y esto nos va a llevar a analizar el punto de vista de los rendimientos, ¿no? Entonces vamos a comenzar a ver los rendimientos y ver si efectivamente el trabajo se puede convertir en calor de manera directa y por completo, ¿no? Eso dependerá de nuestro proceso termodinámico, lógicamente, pero ahí ya tenemos también una cuestionante para ver si es posible hacer esto o no, ¿no? Convertir el calor en trabajo requiere el uso de dispositivos especiales que son los dispositivos que hacen a mi máquina térmica, que son básicamente los que, perdón, ya habíamos mencionado. Entonces, en esa adaptación a nuestros nuevos conceptos de fuente o depósito y de sumidero, teníamos esas relaciones, ¿no? Las vinculadas a la caldera y al condensador como sumidero, ¿no? Nuestro dispositivo turbina y bomba, ¿no? Entonces, dentro de los análisis que ya hemos venido desarrollando tanto en la primera ley, aquí también vemos la importancia de poder delimitar, ¿no? Siempre la frontera de nuestro sistema, ¿no? Ser claro con el tema de las formas de energía que están ingresando por las fronteras de nuestros sistemas, que en este caso es la suministrada por la fuente o depósito, por esa forma de energía de calor inyectada a la caldera. En el tema de el condensador, esa energía cedida a nuestro sumidero. Aquí vemos también este otro flujo que también sale, ¿no? De nuestra frontera mediante trabajo que es el entregado por la turbina, y aquí vemos también una forma de energía de trabajo ingresando a la bomba, ¿no? Que sería la energía de accionamiento a nuestra bomba para cerrar este ciclo, ¿no? Entonces vemos nuevamente, y para volver a recordar, de que las formas de energías capaces de cruzar estas fronteras de nuestro sistema eran calor y trabajo, ¿no? Que son justamente las que podemos ver en este punto, en este punto, en este punto y en este punto, ¿no? Calor
calor, trabajo y trabajo, ¿sí? Bueno, dentro de esas características de máquina térmica, tenemos de que reciben calor, convierten parte de este calor en trabajo, rechazan el calor de desecho hacia un sumidero, operan en un ciclo, ¿no? Entonces eso es lo básico, que ya también lo habíamos detallado en la unidad anterior y hoy, pues bueno, lo volvemos a recalcar. El fluido ya lo habíamos definido también en la unidad pasada, que es conocido como fluido termodinámico o fluido de trabajo, ¿no? O sea, eso también dependiendo de la nomenclatura, pero ustedes lo podrán encontrar así, ¿no? El término máquina térmica incluye dispositivos que producen trabajo que no operan en un ciclo termodinámico. ¿A qué nos referimos con esto? ¿No? De que en una máquina térmica también podemos tener dispositivos que producen trabajo. Cuando hablamos de que producen trabajo al sistema, hacia el sistema, es un trabajo que está cruzando, ¿no? Obviamente las fronteras de nuestros sistemas que no operan en un ciclo termodinámico. Que esto está referido básicamente a este trabajo de entrada que es inyectado a nuestra bomba, ¿ya? O sea, por lo general es un trabajo que ingresa, ¿no? Que cruza la frontera de nuestro sistema, pero no es un trabajo que esté ejercido sobre nuestro ciclo termodinámico, ¿ya? Ya que si vemos aquí, nuestro ciclo termodinámico estaría referido a nuestro flujo de trabajo o flujo termodinámico, que en este caso va a ser el vapor de agua o agua, ¿no? Ya sea en su estado gaseoso líquido, que es el fluido de trabajo dentro de este sistema, y este es un trabajo adicional, el cual es un trabajo que nos sirve para accionar, ¿no? La bomba, y la bomba sí forma parte de mi ciclo termodinámico, ¿no? Porque vemos que está directamente conectada con todo el circuito, pero este es como un auxiliar que puede proporcionar energía, pero no forma parte forzosamente de este ciclo termodinámico, ¿correcto? Por lo general, este trabajo de entrada está referido, pues bueno, a la energía entregada por un motor eléctrico, por ejemplo, ¿no? Después, dependiendo de cierto tipo de procesos, también hay bombas que están accionadas, dependiendo del proceso, por eso les digo, por otro tipo de accionamiento, ¿no? Pueden estar accionadas por pequeñas turbinas, ¿no? Cuando se tiene mucho excedente de vapor, ¿no? Dentro de nuestra industria. Entonces, por lo general, cuando existe eso, se ocupa una parte de ese vapor para generar, ¿no? Trabajo mecánico a través de una pequeña turbinita para accionar esa bomba, ¿no? Entonces, ese trabajo de entrada a nuestro sistema estaría referido a ese tipo de dispositivos, ¿no? Llámese, perdón, llámese, bueno, no recuerdo, ya. Llámese motor eléctrico, llámese turbina, llámese motor de combustión, ¿no? Entonces es un externo que le proporciona energía a nuestra bomba que forma ella sí parte de ese circuito o ciclo termodinámico, ¿sí? Bueno, eso en relación a el término máquina térmica incluye dispositivos que producen trabajo que no operan en el ciclo termodinámico, ¿ya? Después tenemos que las máquinas relacionadas con la combustión interna, como la turbina de gas y motores de automóvil, entran en esta categoría. Entonces vemos de que estas máquinas térmicas
entran dentro de lo que podemos llamar turbinas de gas y motores, ¿ya? Entonces, estas turbinas de gas y motores respetan, ¿no?, lo que conocemos como máquinas térmicas. Estos dispositivos operan en ciclos mecánicos, pero no en un ciclo termodinámico, porque el flujo de trabajo, los gases de combustión, no experimentan un ciclo completo. Aquí este análisis ya está relacionado a ciclos termodinámicos abiertos, ¿no? Por lo general, esos ciclos termodinámicos o ciclos mecánicos que no llegarían a ser considerados están referidos básicamente a ese tipo de procesos donde nuestros gases de combustión, eso se lo puede ver en las turbinas, ya que si se hace el análisis termodinámico de una turbina, vemos de que estos obedecen a ciclos abiertos, ¿no? En el caso de las turbinas de gas, las cuales operan o funcionan, ¿no?, bajo principios de flujos de gas, ¿no?, llamémoslo gas, pero es un gas de combustión. Lo que se da nos refleja básicamente este punto, ¿sí? Entonces, ese tipo de dispositivos obedecen a ciclos mecánicos que no son en todo caso ciclos termodinámicos, porque el flujo de trabajo son los gases de combustión, no experimentan un ciclo completo y en todo caso estaríamos hablando de sistemas abiertos, ¿no? En lugar de ser enfriados a la temperatura inicial, los gases de escape se purgan y se reemplazan por una mezcla fresca de aire y combustible al final del ciclo. Estos puntos, perdón, también vendrían a ser como que puntos que me llevan a idealizar estos principios, ¿sí? De la unidad pasada habíamos visto, ¿no?, esos aspectos para definir a los sistemas cerrados y sistemas abiertos, ¿no?, a los procesos de ciclos abiertos y cerrados, donde consideramos ciertos aspectos para llevarlo a casos ideales de ciclos cerrados en todo caso, ¿no? Si fuera el caso, tendríamos que hacer consideraciones de que este flujo, ¿no?, se reemplazan por una mezcla fresca, y aquí ya estamos hablando de condiciones iniciales, ¿no? O sea, de que siempre el flujo de ingreso de esos gases de combustión estarían desarrollándose o estarían iniciando en las mismas condiciones y proporciones, llámese de temperatura y composición, ¿sí? Entonces también se pueden dar ese caso donde observemos máquinas térmicas que puedan estar vinculadas a ciclos mecánicos, como lo habíamos visto en este punto, o ciclos termodinámicos, ¿no? Entonces estas son las pequeñas diferencias que nos llevan a determinar si nuestro ciclo está yendo en función a un ciclo mecánico o un ciclo termodinámico, y que también, bueno, se tendrían que evaluar estos puntos, ¿no? De si las composiciones y las condiciones de inicio a la entrada y la salida se mantienen constantes o no se mantienen constantes, pero bueno, eso básicamente dependerá del ejercicio y de las hipótesis que se consideren para el desarrollo del problema, ¿ya? Pero en ambos casos, ¿no? Como seguimos hablando de las máquinas térmicas que pueden operar tanto en ciclo mecánico, ciclo termodinámico, bajo las condiciones que nosotros le demos, ¿correcto? O bajo las condiciones a las cuales nos lleve el problema, nosotros podemos adaptar o observar estas ecuaciones que también se rigen para ambos ciclos, ¿ya?
las cuales están referidas para el cálculo de la energía neta de salida en el caso de esta disposición dentro de nuestra máquina térmica, que es lo común en relación a la fuente caliente, fuente fría, la unidad que genera el trabajo y este dispositivo que forma parte de nuestro ciclo, en este caso la bomba, ya de poder observar, como ya habíamos visto, las formas de energías que están ingresando, y de este balance nosotros podemos decir de que este trabajo neto de salida, si hacemos el análisis en función del trabajo, ¿sí?, sería mi salida o lo que produzco con mi dispositivo menos lo que entra, ¿no? Referido a trabajo neto, va a ser igual a el trabajo de salida menos el trabajo de entrada, ¿no? La relación que ya teníamos en el caso de hacer la evaluación en función del trabajo. También vamos a ver que si nosotros adaptamos ciertas condiciones a nuestro sistema, podríamos asumir y llevar una relación para el cálculo de ese trabajo neto en función del calor entregado. Ya vamos a verlo, pero de la ecuación anterior, los puntos de Q de entrada, Q de salida, trabajo de entrada, eran básicamente esas formas de energía que estaban ingresando o que estaban cruzando nuestra frontera, ¿no? Ya habíamos visto el Q de entrada proporcionado por la fuente o depósito, Q de salida, el recepcionado por nuestro sumidero, trabajo de salida, el entregado por la turbina, y el trabajo de entrada, el consumido por la bomba, ¿sí? Si quisiéramos hacer una relación de trabajo neto en función de la transferencia de calor, esto sí puede ser posible siempre y cuando estemos hablando de un sistema cerrado, ¿sí? Y asumiendo, ¿no?, de que el cambio de energía interna es cero. Entonces deberíamos dar las condiciones dentro de nuestro sistema cerrado para que suceda esto, ¿no? Y eso estaríamos hablando de un sistema ideal donde no exista ninguna fuga ni transferencia de energía de nuestro sistema al exterior ni del exterior a nuestro sistema. Entonces, si ese fuera el caso, podríamos asumir esta condición de que el trabajo neto de salida puede estar directamente relacionado a el calor, ¿no? Al calor entregado y calor cedido. Entonces sí lo podríamos llevar en función de nuestro calor, y nuestra ecuación de el trabajo neto de salida estaría representada o relacionada a el calor de entrada menos el calor de salida, ¿no? Siempre y cuando se den las condiciones ideales que ya habíamos visto, de que no exista fuga, ¿no?, de energía, de que estemos hablando de un sistema cerrado, ¿sí? Entonces, bajo esas condiciones estaríamos hablando de que no existe un cambio en energía interna de nuestro sistema, por lo tanto es cero, y podemos hacer esa relación en función de el calor, ¿ya? Perdón. Perdón. Bueno, dentro del desarrollo de lo que se conoce como eficiencia térmica, cuando hablamos de eficiencias térmicas estamos hablando de rendimiento, ¿no? Entonces, por lo general, cuando se habla de rendimientos dentro de un sistema, estamos hablando de una relación o un cociente, ¿no?, entre lo que yo genero sobre lo que yo entregué, ¿no? Es cuánto yo he transformado de toda mi energía en mi trabajo efectivo, ¿no? Entonces es justamente ese cociente
que se analiza cuando hablamos de eficiencia térmica. Es esa eficiencia de cuánto yo he transformado de lo que he entregado en mi energía de salida, ¿sí? Entonces vemos de que esta eficiencia térmica es justamente esa cociente o esa fracción entre la entrada de calor que se convierte en salida de trabajo para el caso específico de mi máquina térmica, porque mi máquina térmica de eso se trata, ¿no? De poder transformar el calor en trabajo. Entonces tiene esta relación en relación a la máquina térmica, ¿no? De que ese rendimiento térmico es igual al cociente entre la salida de trabajo neto y la entrada de calor total, ¿no? Transferida a nuestro sistema, ¿sí? Entonces, vemos las relaciones entre rendimiento relacionado al calor-trabajo o al trabajo-calor, ¿no? Como lo vemos en esta ecuación, que también, pues bueno, lo podríamos llevar en función solamente del calor transferido mediante la relación de trabajo neto bajo las condiciones que habíamos visto, ideales de tener un sistema cerrado, aislado, donde no exista una variación en la energía interna del sistema. Podríamos asumir de que el calor neto era igual a el Q de entrada menos Q de salida. Eso, reemplazándolo dentro de esta ecuación, tendríamos también una relación de rendimiento térmico en función de el calor, ¿sí? Bueno, cuando veamos, ¿no?, el desarrollo de los ciclos de refrigeración, el tema de máquinas térmicas, el tema de bombas de calor, también podríamos referirnos, o quizás, bueno, ustedes lo encuentren en la nomenclatura, estos valores con H y L, ¿no? Que están referidos a altas temperaturas, si está referido a una TH, y bajas temperaturas, una TL, ¿no? Esto por abreviaciones de high y low, ¿no? Entonces está relacionado a altas y bajas en términos de las variables que estamos calculando en todo caso, ¿no? Entonces también ustedes lo podrían encontrar de esa forma, ¿no? Tener una nomenclatura donde referente a la temperatura se la considere como una temperatura alta, una temperatura baja, ¿sí? Relacionada a esas temperaturas de mi fuente o esas temperaturas cedidas a mi sumidero, ¿no? Por lo cual también mi ecuación en función de mi calor también estarían relacionadas mediante esta nomenclatura de esta forma, ¿no? A un QH menos QL, que este QH es el calor alto entregado a mi sistema, que básicamente sería el Q cedido, ¿no? O el Q entregado a mi sistema, ¿ya? En todo caso, sería el procedente de mi caldera, y este QL, que sería un calor bajo transferido a mi sumidero. En todo caso, tendría esa representación de ser llamado también un QL, ¿no? Entonces, de esa diferencial o esa diferencia, tendríamos también un equivalente a un trabajo neto, ¿no? Entonces también lo podríamos llevar en términos de rendimiento térmico con esta nomenclatura, y tendríamos las siguientes ecuaciones, ¿no?
en función de Q también quedaría establecido de esta forma, reemplazando a la ecuación que habíamos definido previamente. ¿Ya? Bueno, entonces, dentro de lo que habíamos mencionado al comienzo de la presentación, teníamos, ¿no?, estos puntos o estos enunciados o postulados que vienen a desarrollarse en el segundo principio de la termodinámica o segunda leyes de la termodinámica, y teníamos el enunciado de Kelvin-Planck, ¿no? Entonces, este enunciado de Kelvin-Planck nos traía ciertas cuestionantes, ¿no? De que es imposible de que un dispositivo que opera en un ciclo reciba calor de un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo. Vemos también de que en una máquina térmica debe intercambiar calor en un sumidero de baja temperatura, así como una fuente de temperatura alta para seguir funcionando. Entonces, este enunciado de Kelvin-Planck me dice de que para que exista, digamos, un proceso y yo tengo un ciclo termodinámico como tal, yo tengo que tener, ¿no?, dos fuentes, ¿no? Una fuente o depósito que me inyecta energía a mi sistema, pero también yo necesito un sumidero para poder transferir energía y poder generar un ciclo como tal, ¿ya? Cosa que solamente si tuviera un depósito o una fuente no podría generar un ciclo, ¿no? Entonces ya me va diciendo de que para que exista un ciclo yo debo tener una fuente y sumidero, y todo eso es desarrollado dentro de este enunciado, ¿sí? Vemos también de que ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia térmica del 100%, ¿no? Entonces, vemos eso, y ya también nos habíamos cuestionado de por qué, cuáles son las situaciones que nos llevan a no poder convertir todo en trabajo y no poder transferir totalmente una forma de energía en otra forma, ¿no? Entonces ya vemos el tema de los rendimientos, vemos el tema de pérdidas, vemos el tema de un montón de cosas que hacen de que los sistemas no puedan ser totalmente eficientes en ese sentido, sino que siempre existirá una pérdida por condiciones y por relaciones que vamos a ir desarrollando en esta unidad, ¿no? Ya cuando veamos los ejercicios prácticos, bueno, podremos analizar y evaluar y efectivamente hacer comparaciones de qué nos llevan, ¿no?, a que tengamos sistemas más eficientes que otros, ¿no? O sea, qué dispositivos nos permiten aprovechar de una mejor forma los recursos que tenemos o la energía disponible, ¿no? Entonces vamos a ir viendo eso, ¿no?, de analizar ciertos sistemas con una composición de distribución de equipo, y qué pasa si aumentamos ciertos dispositivos que nos permitan ser más eficientes. Entonces ya es una relación, bueno, ya en la práctica costo-beneficio, que te lleva, ¿no?, a hacer evaluaciones para ver qué tan factible es introducir más elementos, ¿no?, para ser más eficiente mi sistema en relación a lo que yo puedo aprovechar de mi sistema, ¿ya? Vemos también de que, bueno, de que en el caso de la central eléctrica, el flujo de trabajo debe intercambiar calor en el ambiente, liberando, así como en el horno, absorbiendo, ¿no? Pero bueno, esto de manera general, si lo llevamos a un proceso, o desde el punto de vista del proceso y aplicado de manera más general, es que en este proceso de termodinámico tan
llámese máquina térmica, o sea, necesitamos absorber y liberar energía, ¿no? Y es básicamente lo que nos dice en el primer punto de la diapositiva, de que para que exista, ¿no?, nuestro proceso, nuestro ciclo, perdón, necesitamos contar o tener una fuente y un sumidero, ¿no? O sea, necesitamos absorber y liberar energía para que exista un ciclo, ¿no? Bueno, entonces ahí hablamos también un poco ingresando a los ciclos de refrigeración y bombas de calor, de que el calor se transfiere en la dirección de temperatura decreciente, desde el medio de temperatura alta hacia una temperatura baja. Naturalmente se da así, ¿no? Ya habíamos hablado en ese flujo natural de que esto se da de esa forma, ¿no? De que la energía fluye de la fuente caliente a la fuente fría. Este proceso de transferencia de calor ocurre en la naturaleza sin requerir ningún dispositivo, o sea, no necesitamos nada para que el calor fluya de la fuente caliente a la fuente fría, porque se da de manera natural así, ¿no? El proceso inverso no puede ocurrir por sí mismo, ¿no? Entonces aquí ya nos va inyectando y nos vamos transportando a los principios que rigen lo que se conoce como ciclo de refrigeración o refrigeradores y bombas de calor, ¿sí? Ya que estos sistemas o estos ciclos operan en sentido contrario a este flujo espontáneo natural, ¿no? O sea, nos van a llevar del otro lado, ¿no? A fluir, a poder realizar o tener una transferencia de calor de una fuente fría a una fuente caliente. Y ya vamos a ver eso. Y esto por sí mismo, o sea, de forma natural, no puede ocurrir, sino que para que ocurra necesitamos inyectar trabajo a nuestro sistema, ¿no? Por sí solo, de manera natural, no se podría, ¿sí? Bueno, cuando comenzamos a analizar el tema de ciclos refrigerantes y bombas de calor, observamos de que en este tipo de ciclo, nuestro fluido, que antes lo conocíamos como fluido termodinámico en la máquina térmica, en este tipo de ciclo de refrigeradores y bombas de calor, son conocidos como fluido refrigerante, ¿sí? Este ciclo de refrigeración también está formado por cuatro elementos, digámoslo así. Ya habíamos visto de que en la máquina térmica teníamos básicamente una estructura de funcionamiento dentro de nuestro ciclo, que teníamos el tema de nuestra caldera, nuestra turbina, condensador, bomba. En el caso de nuestros refrigeradores o bombas de calor, estos están compuestos por un compresor, un condensador, una válvula de expansión o estrangulación y un evaporador, ¿sí? Eh, Mientras vamos desarrollando, perdón, el ciclo, este ciclo refrigerante, vemos de que el fluido refrigerante ingresa dentro del compresor en estado de vapor, ¿sí? Y se comprime hasta la presión del condensador, ¿sí? Ahora más adelante vamos a ver ese esquema. Luego vemos de que el refrigerante sale del compresor a una temperatura relativamente elevada y luego pasa a enfriarse y condensar a medida de que fluye por los serpentines del condensador.
rechazando calor al medio ambiente circulante. Entonces, perdón, aquí vemos qué características, ¿no? De que nuestro fluido refrigerante o gas refrigerante inicia el ciclo, ¿no? A la entrada del compresor, ¿sí? Lógicamente se encuentra en estado de vapor a las temperaturas que ya vamos a ver y se comprime y lógicamente al existir un incremento en la presión producto de la compresión aumenta su temperatura, ¿no? Y esta temperatura va a aumentar a la temperatura del condensador y a medida de que vaya pasando por el serpentín de este condensador, cambiará de estado. Ahora vamos a ver más adelante o también a ver en un punto para que ustedes también se puedan anotar cuáles son las características de nuestro fluido refrigerante, ¿no? Ya les había mencionado y creo que en la clase anterior también se los habíamos dado, creo que de tarea, y si no lo han hecho, por favor, investiguenlo, que dentro de este punto de la unidad ustedes puedan ya ver y observar el tema de las diferentes características de fluidos refrigerantes, ¿no? Entonces, como ustedes saben, existen, ¿no? Diferente variedad de fluidos refrigerantes, los cuales tienen diferentes aplicaciones cada uno, porque se comportan de maneras distintas, ¿no? Según el objetivo que van a cumplir. Eh, Algunos serán más eficientes que otros, sí, y se puede realizar una evaluación en términos de rendimiento también para poder observar justamente eso, porque sus características termodinámicas de cada uno, o sea, los llevarán a ser más eficientes en ciertas condiciones que, lógicamente, otro, de acuerdo a la aplicación que estos tengan, ¿sí? Entonces, dentro de estos ciclos refrigerantes de refrigeradores y bombas de calor, es importante poder entender la termodinámica dentro de estos fluidos termodinámicos, ya que tienen su característica por las cuales los hace distintos y hacen que se adapten a este tipo de ciclo, ¿ya? Entonces, si ustedes observan, nosotros nos hemos referido a los ciclos de refrigeración, ¿no? Los cuales estaban compuestos por un compresor, condensador, válvula de expansión, evaporador, ¿sí? Y vemos de que mi fluido, ¿no? Mi fluido refrigerante, ¿a qué presión y temperatura se encuentra? ¿No? O sea, inicialmente, antes de ingresar al compresor, se encuentra a una presión de 120 kilopascales y ya se encuentra a una temperatura de menos 20 grados centígrados. O sea que en estado de vapor o en estado gaseoso, este fluido o este gas refrigerante, pueden encontrar como gas, fluido refrigerante, se encuentra ya en estas condiciones, ¿no? O sea, estamos viendo el por qué estos son útiles para poder absorber energía. Y esto básicamente se da de que de manera natural, o bueno, digámoslo, en condiciones de presión normales, de 120 kilopascales, estos ya se encuentran a una temperatura baja, ¿no? Porque es relativamente, o sea, es bajo 20 grados por debajo, ¿sí? Cuando estos ingresan al compresor, lógicamente aumenta la presión, aumenta la temperatura y es esta justamente la característica que nos permite utilizar a nuestro gas refrigerante para absorber calor de
el medio que queremos climatizar o enfriar en todo caso, ¿sí? Y transferirlos a el exterior. Por lo general, la temperatura al exterior promedio, pongamos que sea 35 ya 40 grados, digamos, ¿no? Eh, y este fluido tiene esa capacidad, esa bondad, ¿no? De tener una temperatura baja que me permite absorber calor, ¿no? Del lugar donde quiero climatizar, y después en mi compresor yo puedo aumentar, ¿no? Su temperatura, o sea, en un tiempo muy corto, ¿no? En el tiempo de compresión, elevarla a 60 grados, mire. Lógicamente, ya yo en el condensador a esta temperatura de 60 grados puedo intercambiar y ceder, ¿no? El calor que he sacado de aquí y expulsarlo al exterior, porque de manera natural, o sea, estoy con una temperatura más elevada que la del medio, ¿no? Entonces, tiene esa bondad. Y esta bondad es característica de la termodinámica propia de mi sustancia, ¿no? O sea, es la característica de mi gas refrigerante o mi fluido refrigerante. Ahora, estas condiciones o proporciones de poder moverme de -20 a 60, o de poder moverme de -30 u otras condiciones que es propia de mi refrigerante, dependerá pues de las características de este fluido y de lo que yo vaya a realizar, ¿sí? Les aseguro que será distinto, digamos, un gas refrigerante utilizado para climatizar, qué sé yo, normalmente en una casa, un ambiente, que el gas refrigerante que es utilizado para el tema de los frigoríficos, ¿no? Entonces son condiciones distintas, y estas condiciones o, o características están relacionadas directamente con el gas refrigerante, ¿ya? Para ver cuánto yo puedo bajar en temperatura, pero esto es propio de las condiciones del refrigerante, ¿no? Y a cuánto puedo llegar para poder tener intercambios más eficientes, ¿no? Entonces, para mí, digamos, un gas refrigerante eficiente va a ser el que a estas condiciones pueda tener una temperatura más baja, ¿no? Y que en estas condiciones de presión tenga una temperatura más alta, ¿no? Ya que siempre me va a permitir tener un mejor intercambio o transferir mayor cantidad de energía a mi ambiente, ¿no? Entonces son esos puntos de importante a considerar dentro del desarrollo de tanto los refrigeradores y bombas de calor, y es importante de que ustedes puedan tener claro y evaluar básicamente las características de los diferentes fluidos refrigerantes. Entonces me gustaría que en este punto de el desarrollo del tema ustedes puedan investigar. Si ya lo han investigado está muy bien, pero si no lo han hecho, poder investigar en este punto los diferentes tipos de gas refrigerante que normalmente tenemos en la industria, y de que puedan imprimir o extraer el tema de sus fichas técnicas para que ustedes puedan hacer esa evaluación del comportamiento que tienen, ¿no? De en qué condición ellos se encuentran, ¿no? A estas presiones, ¿sí? Y ver cuán eficiente estos gases pueden ser dentro de los diferentes tipos de procesos que nosotros tengamos o dónde irán a ser aplicados, ¿ya? Entonces, investiguen los diferentes gases refrigerantes, ¿sí? Y extraigan de cada uno su ficha técnica para ver cómo se comportan, ¿no? Para ver cómo se comportan, y de esta evaluación seguramente ustedes podrán identificar qué tipo de refrigerantes se adaptan mejor a ciertos procesos, ¿sí?
Bueno, también dentro de este desarrollo de ciclo refrigerante, vamos a hablar del COP o coeficiente de desempeño, el cual básicamente es un equivalente a una evaluación de rendimiento que me desarrolla el tema de la salida deseada y la entrada requerida, ¿ya? Entonces, esta entrada requerida está ligada directamente al trabajo neto de entrada, que este será pues el entregado a el compresor, ¿sí? Y el QL, que es el Q extraído o el Q que yo quiero retirar de mi lugar de climatización, ¿no? Entonces, de mi ambiente donde yo quiero enfriar, en todo caso, climatizar, yo necesito extraer ese calor de ese ambiente para dejarlo en la temperatura que estoy buscando, y justamente ese QL, ¿no? El Q que tengo que retirar, o ese calor a extraer de mi cámara, llámelo cámara refrigerante o ambiente a refrigerar o a climatizar, ¿ya? Entonces, en este punto ya se detalla esos valores de QL, QH y el trabajo neto. El QL es la magnitud del calor eliminada del espacio refrigerado o a refrigerar a la temperatura TL, ¿no? Entonces ya tenemos los diferentes valores de QL, QH y trabajo neto de entrada, ¿sí? Y ese rendimiento o coeficiente estaría, bueno, en relación de QL, trabajo neto. Ya habíamos identificado de que este trabajo neto en función de Q podría estar referido a un QH que es un calor alto, ¿no? Calor entregado elevado, y este Q extraído o QL que sería el Q low, ¿no? El Q bajo, ¿no? Entonces, si lo llevamos en función de esos términos de calor, también tendríamos una relación de QL y QH si estaríamos llevándolo directamente en términos de Q, ¿no? Bueno, para el análisis de la bomba de calor, o sea, básicamente partimos de el concepto principio, ¿sí? El concepto principio del ciclo refrigerante, ¿correcto? Donde teníamos el compresor, el condensador, válvula y evaporador, pero ahora el propósito cambia, ¿no? Si se dan cuenta, el propósito ya de la bomba de calor no es el mismo que el de un ciclo de refrigeración, que es extraer calor del ambiente para adecuarlo a una temperatura deseada, ¿no? Aquí en este caso es también mantener el ambiente, pero no una temperatura inferior, sino una temperatura más caliente, ¿no? Entonces la bomba de calor vendría a ser la inversa a nuestro ciclo refrigerante. Y actualmente, si se han dado cuenta, los dispositivos de aires acondicionados, o sea, ya vienen básicamente con esto incorporado, ¿no? O sea, ya se los puede utilizar tanto como climatizadores que obedecen un ciclo refrigerante, como calentadores que obedecen a este ciclo de bombas de calor, ¿no? O sea, podemos utilizarlos como calefacción en el invierno y como climatizadores en el verano, ¿no? Para tanto bajar la temperatura del ambiente como para calentar ambientes, ¿no? Entonces esto ya lo viene incorporado, y si se dan cuenta, pues básicamente utilizan un fluido refrigerante que obedece o tiene esa bondad, ¿no? Para funcionar de esta forma, y observamos de que es el mismo ciclo, ¿no? Operando a la inversa,
que me funciona como bomba de calor, cuyo objetivo es mantener un espacio calentado a una temperatura alta o mayor en función a la temperatura ambiente, ¿no? Entonces, también en términos de rendimiento, en términos del coeficiente de operación, podemos ver esta relación, ¿no? Entre la salida deseada y la entrada requerida. La entrada requerida en función de trabajo neto ingresado al compresor, y el QH, que sería la Q elevada, ¿no? En relación a la temperatura ambiente, tendríamos una temperatura QH, perdón, o un calor QH, ¿sí? De que, a diferencia de el ciclo de refrigeración, antes teníamos el QL, ¿no? Que era el Q absorbido o el Q que queríamos retirar, y en este caso, ya funcionando el ciclo a la inversa, tendríamos para la aplicación de bomba de calor un Q high, ¿no? O un calor elevado, que es el que queremos transferir a nuestro ambiente para calentarlo. Lógicamente, en función de Q, tendríamos esta relación del Q high y el Q low relacionado a esta ecuación, ¿no? Si reemplazamos la ecuación de calor neto en función de Q, quedaría de esta forma. Y también aquí hay una relación para ambos coeficientes, ¿no? Entonces, vemos de que este coeficiente de desempeño, el COP, para mi refrigerador, ¿no? O ciclo refrigerante, y en función a mi bomba de calor, tenemos de que este coeficiente es igual a el coeficiente de mi ciclo refrigerante más 1, ¿sí? Entonces, esa es la relación que se tiene en función a ambos ciclos, ¿ya? Bueno, ahí vemos básicamente de que operan bajo el mismo ciclo, se ocupa el mismo fluido refrigerante. Este fluido refrigerante, para estos sistemas que operan como bomba y como refrigeradores o que obedecen al ciclo refrigerante y bombas de calor, tienen esas bondades, ¿no? Entonces, por eso, cuando comiencen a analizar los diferentes fluidos termodinámicos, perdón, refrigerantes, los diferentes gases o fluidos refrigerantes, podrán analizar, ¿no? O sea, qué bondades tienen estos fluidos para operar con ambos ciclos, cosas que no lo hacen con otros ciclos que solamente se dedican a un solo fin en específico, y ver el tema de rendimiento, ¿no? Entonces, eso también juega bastante, porque les aseguro de que si tuviéramos solamente un ciclo abocado a refrigerar, tendríamos rendimientos más elevados que un ciclo que funciona para ambos, ¿no? Entonces, son esas cuestionantes que nos hacemos en este punto, y que sería bueno poder investigarlas desde el punto de vista de análisis de cada fluido o gas refrigerante, ¿no? Ver las características termodinámicas de cada uno de ellos para ver cómo inciden directamente en los rendimientos o los coeficientes para cada ciclo, ¿ya? Bueno, eso en relación a lo que nos proporcionan los enunciados de Clausius, ¿no? Entonces, ya habíamos visto, y Clausius, el postulado o enunciado que él nos da, nos lleva, ¿no?, a lo que hemos visto de ciclos refrigerantes, de bombas de calor,
ya que lógicamente nos llevaba a hacer esa cuestionante de que naturalmente no podría existir una transferencia de una fuente fría a una fuente caliente, ¿no? Pero de que para que esto suceda se tendrían que dar el caso de esta inyección de trabajo a nuestro sistema y lógicamente de bondades de este fluido o gas refrigerante que nos permite poder conseguir esto, ¿no? Entonces, de forma natural no es posible, pero si nosotros tenemos un sistema como el que hemos visto de ciclo de refrigeración o bombas de calor, sí es posible, ¿no? Pero de forma natural, Clausius decía de que no era posible y efectivamente, o sea, no es posible, sino que se necesita un proceso, un ciclo termodinámico para que esto suceda, ¿ya? Entonces, también vemos el punto de procesos reversibles y procesos irreversibles. O sea, todos estos conceptos y estos criterios son los que vienen a sumar a al segundo principio de la termodinámica. Entonces hemos visto la incorporación de rendimientos, hemos visto la incorporación productos de los enunciados de Clausius y de Kelvin Planck, ¿no? Que nos llevan a tener un desarrollo o a tener una visión dentro de los procesos que ya hablan de rendimiento, hablan de dispositivos que nos permiten adaptar nuestros procesos o nuestros ciclos termodinámicos a condiciones que normalmente no las habíamos evaluado en la primera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces ya vemos de que en el desarrollo del segundo principio de la termodinámica ya comienzan a aparecer estas variantes, ¿no? Entonces dentro de esos puntos de incorporación también están desde el punto de vista de los procesos reversibles e irreversibles, ¿no? Vemos conceptos que son incorporados por estos principios de procesos reversibles e irreversibles. Vemos de que un proceso, lógicamente, proceso reversible se define como un proceso que se puede invertir sin dejar ningún rastro en los alrededores, ¿no? Era una o es una de esas características. Los procesos que no son reversibles se denominan irreversibles. Bueno, es medio obvio ese punto. Los procesos reversibles en realidad no ocurren en la naturaleza, solo son idealizaciones de procesos reales. Idealmente, entonces, estos procesos denominados reversibles no ocurren naturalmente, sino que son idealizaciones utilizadas para hacer análisis dentro de termodinámica, ¿sí? O sea, y esto básicamente está vinculado a todo el tema de pérdidas, a todo el tema de características de los procesos y esos puntos nos llevan, ¿no? A tener procesos que no son capaces, ¿no? De ser considerados como reversibles, pero bajo ciertas idealizaciones, o sea, se pueden dar estas condiciones y ya vamos a ver de que son útiles y necesarias poder adaptarnos a estos conceptos de procesos reversibles para hacer diferentes análisis, ¿no? Que vamos a observar tanto en el ciclo de Carnot, ¿no? Los procesos reversibles pueden ser considerados como límites teóricos para los irreversibles correspondientes, ¿no? Entonces, ahí ya vamos viendo ciertas características que nos van llevando a los diferentes criterios y análisis del segundo principio de la termodinámica y esta aparición o este desarrollo de los conceptos de los procesos reversibles también, pues bueno, serán adaptados al segundo principio, ¿no? Entonces ya vamos a ir viendo justamente en el desarrollo de la práctica estas adaptaciones que se realizan a procesos para que estos sean considerados como
reversible, ¿ya? Eh, Dado que este tipo de procesos, los procesos reversibles, nos conducen, ¿no?, a una definición de eficiencia de justamente esta segunda ley para los procesos reales, y nos llevan a estos grados de aproximación al proceso reversible correspondiente. O sea, estas idealizaciones o estas características que vamos a considerar nos llevan a hacer idealizaciones que se adaptan, bueno, o que nos permitirán llevar un proceso o un proceso ideal a un proceso real, ¿ya? Se desarrollará el tema de la eficiencia. Ya en los ejercicios prácticos vamos a poder observarlo y evaluarlo mejor, estos conceptos y estos principios de estas adaptaciones dentro de nuestros procesos termodinámicos o ciclos termodinámicos para llevarlos a procesos reversibles, ¿no? Entonces, cuando se hagan esas adaptaciones, estaremos identificando el tema de eficiencia, ¿no? Y ya eso lo vamos a ver con la práctica, ¿sí? Vemos de que vemos la aparición del ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot, pues bueno, vendrá a respetar esa cuestionante de los enunciados de Kelvin-Planck, ¿sí? Entonces, dentro de las características de el enunciado de Planck, nos va a llevar a desarrollar esto que conocemos como el ciclo de Carnot, ¿no? Entonces, el ciclo de Carnot es un ciclo termodinámico que evalúa las máquinas térmicas, ¿sí? Dentro de un ciclo, como ya lo habíamos mencionado, conocido como ciclo termodinámico, que evalúa las máquinas térmicas, y este ciclo, el que se adapta a estas características, viene a estar representado por el ciclo de Carnot, ¿ya? Entonces, este ciclo de Carnot está compuesto de 4 procesos reversibles, 2 procesos isotérmicos, y de esos 4 procesos reversibles tenemos 2 procesos isotérmicos y 2 procesos adiabáticos. Asumimos de que se llevan a cabo bajo un sistema cerrado de flujo estable o continuo, llámenlo. Y ahora vamos a ver los puntos de estos 4 procesos que se dan dentro del análisis que se conoce como ciclo de Carnot. Entonces, básicamente, este ciclo de Carnot está compuesto de estos 4 procesos que les he mencionado. Está compuesto por una expansión isotérmica reversible, o sea, los 4 son considerados como reversibles por 2 expansiones, ¿no? Una expansión isotérmica, una expansión adiabática, 2 compresiones también, una isotérmica, una adiabática, y ambos, tanto las expansiones como compresiones, son consideradas como reversibles, ¿sí? Aquí, bueno, en el diagrama PV se lo puede observar de una mejor forma, ¿no? Entonces, nuestro ciclo estaría comenzando a una P1, ¿no? Lógicamente mayor que mi P4, ¿correcto? Entonces, estamos hablando de que aquí iniciamos nuestro ciclo con una alta presión, la cual se encuentra a una P1, y que se desarrolla mediante una, lógicamente, expansión, ¿sí? Ya habíamos visto las características, que es una expansión isotérmica y una expansión adiabática. La primera, en este caso,
sería la expansión isotérmica, ¿sí? Y la segunda expansión que estaría del punto 3,4. Perdón, esta es mi compresión. La segunda expansión es de 2,3, ¿sí? Esa es adiabática, ¿sí? Entonces, aquí vemos de que en este ciclo tenemos una caída de presión primeramente a mi P2, ¿correcto? De P1 a P2 y de P2 a P3, ¿no? Entonces existe una expansión que es isotérmica de 1 a 2 y una expansión que es adiabática de 2 a 3. Luego tenemos una compresión de 3 a 4 que también se da en las condiciones de isotérmica y compresión adiabática de, perdón, de 2 a 1. ¿Sí? Entonces, esas son las características de nuestro ciclo de Carnot dentro de la expansión isotérmica que habíamos identificado en nuestro punto 1,2. Se asume la temperatura del gas como una T-height, habíamos visto una alta temperatura a la cabeza del cilindro, cual se encuentra en contacto con una fuente de temperatura TH, ¿no? Bueno, también en este punto asumimos de que el gas se expande lentamente y realiza trabajo sobre los alrededores. Vemos de que el proceso continúa hasta que el émbolo alcanza la posición 2. Entonces nos encontramos en estas condiciones yendo de nuestro punto 1 a nuestro punto 2, es decir, nos encontramos en una expansión del punto 1 a 2 con una TH que es constante, ¿no? Entonces es isotérmica, la temperatura se mantiene. Esto desde el punto de vista del ciclo de Carnot, que es el que se adapta mejor a la máquina térmica o nuestros sistemas conocidos como máquinas térmicas que ya los habíamos evaluado, ¿no? Que estaban constituidos por la caldera, ¿cómo se llama? La turbina, condensador, bomba, ¿no? Entonces, este tipo de ciclos se adaptan a eso, ¿no? Aquí, en el caso particular que estamos viendo para hacer la evaluación de las expansiones isotérmicas, expansiones adiabáticas, podemos observar de que en este punto, o sea, nos dicen de que esta fuente de energía, la fuente que necesitamos, esa fuente de alimentación térmica, se encuentra a una Q-high o QH que está ligada a una TH, ¿sí? Y esta TH es la que se expande de manera isotérmica, o sea, a la misma temperatura en todo el trayecto 1, 2, ¿sí? Existe una expansión adiabática, también reversible. Se asume que el depósito que estuvo en contacto con la cabeza del cilindro se elimina y se reemplaza por aislamiento. Entonces, una vez asume de que ya el sistema ha expandido en 1,2 a la misma temperatura, en este punto, o sea, son las diferentes hipótesis que consideramos para que se establezcan estas condiciones, ¿no? De poder tener un proceso isotérmico, perdón, una expansión isotérmica 1,2 y una expansión adiabática. Entonces, cuando hablamos de una expansión adiabática, estamos hablando de una expansión donde no hay intercambio de energía o en todo caso calor que ingrese o calor que salga. Por lo tanto, esta idealización es realizada asumiendo de que luego inmediatamente se realiza la expansión isotérmica de 1 a 2, que es cuando nosotros recibimos toda la energía térmica. En ese momento asumimos de que nuestro sistema queda totalmente aislado y continúa la expansión a el punto 3, ¿sí?
Entonces son idealizaciones, condiciones que nosotros damos a nuestros sistemas para que esto pueda ser así, ¿no? Luego de esto, el ciclo es llevado a una compresión donde se retira el aislamiento y se pone en contacto con un sumidero a una temperatura TL, ¿no? T low, T más baja. Y se asume que el gas continúa expandiéndose lentamente y realiza trabajos sobre los alrededores hasta que su temperatura disminuye, ¿no? Entonces aquí hay una transferencia de T-height, que es con la que veníamos, ¿no? Inicialmente de 1, 2, 2, 3, y en el 3, 4 esta temperatura es llevada a una T-low, ¿no? Se asume que el émbolo no experimenta fricción y el proceso está en cuasi equilibrio. Entonces son condiciones que vamos idealizando y adaptando a nuestro ciclo de Carnot para que esto sea así, ¿no? Entonces, si se van dando cuenta, o sea, este ciclo de Carnot nos lleva a hacer diferentes idealizaciones, ¿sí? Para poder establecerlo de esta forma, ¿no? Entonces, vemos nuevamente idealizaciones durante la compresión isotérmica y durante la compresión adiabática también, ¿no? Entonces asumimos condiciones de que se elimina el depósito de baja temperatura, el aislamiento se coloca nuevamente en la cabeza del cilindro porque existirá una compresión adiabática. ¿Sí? O sea, nos vamos a una compresión donde no va a existir, ¿no? Un flujo térmico, ¿no? Y esto, lógicamente, también es idealizado de esta forma, ¿ya? Ya que si no lo hiciéramos de esa forma, nosotros entendemos, ¿no? De que al existir una compresión tan alta, nos generaría, ¿no? Un incremento de la temperatura, pero aquí lo idealizamos hasta llegar al punto 4, al punto 1, donde iniciará nuevamente el ciclo y ese incremento de temperatura, pues bueno, estará dado por la fuente que proporciona esa energía, por nuestra fuente, ¿sí? La cual lógicamente cerrará el ciclo nuevamente y iniciará el nuevo en el punto 1, inyectando ya energía a nuestro sistema, pero son las diferentes idealizaciones que se dan para establecer este ciclo de Carnot, ¿ya? Entonces ese es el último punto para ir cerrando esto. Vemos de que la parte de entropía, que es una parte del enunciado de la segunda ley de la termodinámica, la vamos a dejar, lógicamente, ¿no? Vamos a realizar algunos ejercicios donde utilicemos, ¿no? Valores de entropía, ¿ya? Desde el punto de vista conceptual, solamente hemos analizado de que la entropía estaba relacionada a un desorden molecular, a un incremento de energía de nuestro sistema, de que como ecuación era de que el diferencial de entropía es igual a diferencial de Q sobre T. Entonces ya tenemos esas ecuaciones de lo que es entropía. En la unidad 6 queda un capítulo solamente para ver el punto de entropía, ¿ya? Hemos observado que dentro de lo que conocemos como segundo principio de la termodinámica, vienen a influenciar bastante dos enunciados, ¿no? O postulados, llámenlo así, el de Clausius y el de Kelvin Planck, ¿no? O sea, son enunciados que nos llevan que llevan nuestro razonamiento a ciertos procesos termodinámicos
que no habían sido evaluados por el primer principio de la termodinámica, ¿no? Entonces, tales son, ¿no?, los ciclos refrigerantes y bombas de calor, que son procesos que no habían sido analizados dentro del primer principio, ¿no? Que estos respetan ciertas condiciones y ciertas características que parten del principio, ¿no?, que habíamos identificado de que el flujo espontáneo de energía o de calor se da de la fuente caliente a la fuente fría, y de que esto naturalmente no podría ser inverso, sino que se desarrollan estos ciclos de refrigeración, de bombas de calor, para poder adaptar y poder crear un proceso termodinámico que me permita cumplir esto que inicialmente no había sido evaluado en la primera ley. Entonces son adaptaciones o son criterios y que son analizados dentro del campo del segundo principio de la termodinámica. Así también, ¿no?, el postulado de Kelvin-Plan, sí, que nos da ese puntapié o ese análisis para poder evaluar los ciclos térmicos, ¿no?, correcto, tanto el ciclo de Carnot, bajo las posiciones y condiciones que hemos visto, ¿no?, considerando procesos reversibles bajo ciertas condiciones y características que nos llevan a hacer evaluaciones de procesos y sistemas en función de idealizaciones de puntos, ¿no? También bajo el tema de rendimiento, evaluación de rendimiento, eficiencia, y eso es lo que viene a aumentar este segundo principio de la termodinámica, ¿ya? Entonces, son básicamente esos conceptos que son incorporados dentro de lo que se evalúa dentro del segundo principio de la termodinámica, y conceptualmente, pues bueno, es lo que se les ha dado. Ahora, la siguiente clase vamos a ir a evaluarlo desde el punto de vista práctico, ¿sí? Entonces ya haremos algunos ejercicios para poder consolidar esos criterios y esos conocimientos, pero lo importante es que ustedes ya puedan terminar de desarrollar los conceptos de esta unidad, poder investigar el tema de los fluidos refrigerantes o gases refrigerantes, poder extraer esas fichas técnicas que hagan una evaluación, ¿no?, de las características termodinámicas que tienen cada uno de estos fluidos, ¿sí? Y que, bueno, nos cuestionemos, ¿no?, el por qué utilizamos para ciertos procesos ciertos tipos de gases refrigerantes, y para otros procesos otro tipo de gases refrigerantes, ¿no? Cuando hablamos de sistemas de climatización que funcionan como climatizadores y como bombas de calor, o sea, qué fluido termodinámico, perdón, qué fluido refrigerante utilizan, y cómo sería, ¿no?, si mi sistema o mi proceso o mi ciclo refrigerante sería más eficiente si yo, en vez de tener las dos cosas, ¿no?, tengo solamente una. ¿Qué tipo de refrigerante utilizo? Entonces son diferentes variables que van apareciendo, que es importante que sean analizadas. Entonces eso se los dejo de tarea para que puedan investigar, extraer esa ficha y poder hacer ese análisis, ¿ya? Ya la siguiente clase veremos un poco de práctica, y si nos da tiempo, bueno, hacer unas evaluaciones más en relación a este punto, pero eso sería en cuanto a los principios que se mueven dentro de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, como han visto, bueno, hoy hemos visto teorías, conceptos y cosas. Ya en la siguiente clase vamos a ver la práctica, pero lo que me gustaría que quede claro es de que el segundo principio, segunda ley de la termodinámica, no es una ley ajena a la primera, sino que ustedes se van a dar cuenta de que vamos a comenzar realizando un balance de energía, ¿no?, en nuestros ejercicios,
Y de a poco vamos a ir incorporando lo que hemos estado aprendiendo, ¿no? O sea, el tema de rendimientos, el tema de eficiencias, el tema de coeficientes, el tema de adaptaciones a sistemas que vayan acorde un poco más a la realidad. Vamos a idealizar algunas cosas para llevar nuestro sistema a procesos reversibles que nos permitan evaluar rendimientos. Entonces, son diferentes aspectos que son adicionados al primer criterio que se extienden en este segundo principio, que adicionan, ¿no? Adicionan ciertas cosas que son analizadas en esta parte, ¿ya? Pero no es una ley ajena a la primera, sino que viene a extender esos principios que ya con la práctica los vamos a evaluar, ¿ya? Entonces, vamos a quedar en ese punto, por favor, y la siguiente clase ya nos veríamos el siguiente sábado para ver un poco de práctica, ¿ya? Yo el día de mañana le voy a subir esta diapositiva que, a diferencia de la anterior, aumenta unas 5 diapositivas que creo que he cambiado al comienzo, ¿ya? Y eso sería, queridos alumnos, de mi parte, el día de hoy, y ya nos veríamos el siguiente sábado, por favor, ¿ya? Bien, buenas noches. Si no tienen ninguna consulta, ninguna pregunta, los dejamos ahí y nos vemos el siguiente sábado, ¿ya? Tengan todos una excelente semana y ya nos vemos con la parte práctica. Me imagino que también con la ayudante ya están, bueno, viendo ejercicios de aplicación de la segunda ley, y con mi persona vamos a terminar de complementar algunos ejemplos para cerrar este capítulo, ¿no? Entonces, no se olviden que una vez cerremos la parte práctica, ya estaríamos listos para el examen final, ya que el examen final es hasta la unidad 5, ¿no? Entonces, todavía no vamos a hablar de fecha, vamos a ver cómo avanzamos la siguiente clase y de ahí ya vamos a evaluar eso, ¿ya? Listo, ingeniero, gracias. Listo. Mañana. Un saludo Buenas a noches. todos, ¿ya? Buenas noches, ingeniero. Hasta luego, buenas noches a todos. Buenas